Entonces vamos a ver, siempre tenemos que buscar, generalmente cuando estudiamos una Mishnah, tenemos que buscar la forma de ver cómo relacionamos entre todas las cosas que él dijo, ¿no? Generalmente cuando él dice cosas, sí, porque aunque aquí lanzó tres cosas, pero uno puede pensar, mire, tres cosas que no tienen que ver. Entonces vamos a ver cómo lo relacionamos. Entonces vamos a ver, Shammai Omer, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. Entonces Shammai dijo aquí tres cosas. Entonces dijimos que es hacer Torah Keva, entonces fija el tiempo para la Torah, hacer la traducción, ¿ok? Bueno, después vamos a... entonces habla poco y haga mucho, y al final, Veve Mekabelet Kol Adam Besever Panim Yefut. Ok. Entonces vamos a entender esa frase que dice hacer Torah Keva. Entonces, no me van a entrar, creo. Entonces, la Torah, como dice, rumba, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cuando uno dice hace Torah Keva? Porque esta Mishnah podemos dividirla en tres y decir, tenemos el título hace Torah Keva y de ahí hay dos consecuencias. Que uno es Emor Me'at Va'aseh Harbe y la segunda es Mekabelet Kol Adam Besever Panim Yefut. No se explica. Pero la resonancia no la Entonces, vamos a entender. Nosotros sabemos que lo vimos desde el principio, ¿se recuerdan? Que siempre el judaísmo está trabajando en tres puntos, ¿no? Entre uno y su mismo, entre Dios y uno, y entre uno y su prójimo. Entonces, aquí podemos ver entre hacer Torah Keva es primero el primer trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo. ¿Qué significa? Entonces, por eso dije que la traducción es estudia Torah, pero no es la idea, no es la traducción, porque es literal, ¿no? Luego dice hacer Torah Keva, ¿qué significa? La pregunta es, ¿qué yo hago fijo y principal en mi vida? Es la pregunta. Entonces, uno puede estudiar Torah, pero la Torah, cuando digo Torah me refiero a toda tradición judía. Uno puede ver la tradición judía como algo secundario en su vida. Entonces, cuando uno ve algo secundario en su vida, los principios, los valores, la forma de vida, etcétera, etcétera, entonces, como recuerda que hablamos sobre orden de prioridad, es algo diferente. Entonces, ya no es algo principal en su vida, es algo secundario. Viene la Torah y nos dice cómo uno puede llevar a cabo lo que dijo después Shammai. Entonces, la primera condición es hacer Torah Keva. ¿Qué significa? Haga que los principios, la forma del judaísmo, eso va a ser lo principal en tu vida. Lo primero que vas a escribir es aferrarme a los principios de la Torah, del judaísmo. ¿Qué significa? Voy a explicarlo otra vez, no lo explico bien. Por ejemplo, en Shabbat hablamos que ese Shabbat leímos sobre los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, la entrega de los 10 mandamientos, explicamos en Shabbat que hay dos temas, antes y después de los 10 mandamientos, ¿no? El primer tema es de Yitro, ¿no? Que está hablando sobre la justicia. No entramos ahorita en los detalles. Y posteriormente está hablando también de otra justicia, que es el Mishpatim, la parasha que vamos a leer la semana que viene, ¿no? Entonces preguntan nuestros sabios por qué Dios hizo así. Entonces contestamos, porque Dios ordenó de esa forma, ¿no? O sea, ¿por qué puso justicia antes, justicia después? Y la mitad es 10 mandamientos. ¿Por qué? El problema es que mucha gente ve esa Mishnah hasta que ve la Torah de esa forma, que dice hacer Torah Keva, que lo más importante es estudiar Torah. Pero no es correcto. Estudiar Torah es muy importante, pero con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? De tener justicia delante y detrás. Si cuando uno estudia la Torah para deducir de esa Torah, de ese judaísmo, una justicia, una buena conducta, unos valores, unos principios, un bienestar con los demás, etcétera, etcétera, eso quiere decir que uno entiende que la Torah es principal para él. Yo personalmente creo que es el problema de hoy en día, ¿no? ¿Qué quiere decir? Uno ve la Torah como estudio,
Pero no No como como una una práctica. práctica. Exactamente. Como una forma Entonces de ya no lo vivir. ve como algo, como una herramienta para vivir. vivir bien, para mejorar su vida. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede cumplir Torah y puede practicar Torah y puede hacer todas las cosas, pero se pierde. Si no lo aplica en la vida. Seguro. Quedan algo por allá. No, porque él practica, pero ¿qué no aplica? Porque nunca dedujo. Entonces no tiene nada que aplicar. Cuando una persona entiende que el Llevarla a la objetivo... práctica. ¿Ah? Llevar la Torah a la práctica. Seguro, eso, exactamente. Lo que ¿Y no dónde dice- está la práctica de la Torah? Elea Mishpatim. Si yo hago daño al otro, si yo no me cuidé la boca, si yo no me cuidé bien y por eso se rompió algo, etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que uno ve y dice, mire, eso es el judaísmo. Si el judaísmo quiere llevarme a tener una ética mucho más elevada de la ética de hoy en día, ¿no? Que nosotros le llamamos la ética humana. So, aquí Shammai viene y dice, Shammai Omer, hace Toratja Keva. Lo principal que uno tiene que entender es que uno pueda... ¿Que no había vuelos de vuelta? Se quiere ir para allá. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué más, reina? ¿Qué cuentas? Bien. ¿Qué Lo primero que debemos hacer en mi vida es aferrarme a los principios de No, la ahorita hace 7 minutos. 7 minutos. ¿Me puede poner Seguro, un ahorita. poquito en contexto? Seguro. Entonces cuando decimos hacer Torah Keva, es cuando uno pone la Torah, otra vez la Torah. La palabra Torah, ¿de dónde viene la palabra Torah? Es también, de aprender, de enseñar. la palabra Torah es de la palabra Hora'ah, es como profesor. Torah. La Torah es un guía para mí. Entonces, si es un guía, yo utilizo el guía ¿para qué? Para lograr un objetivo, ¿no? Cuando yo compro un carro, hay un guía, ¿no? Un manual. Ese manual lo utilizo para saber cómo manejar el carro. El carro soy yo. Y la Torah me enseña cómo manejarme. El manual de instrucciones de nuestra vida. Exactamente. Pero uno no tiene el carro, si el carro está en otro lado, y empieza ahorita a estudiar el manual. Cuando uno estudia el manual, estudia, pero nunca lo aplica con el carro, porque no lo aprendió nunca. Entonces, ¿para qué? Entonces, igualmente aquí, uno puede practicar el judaísmo, utilizarlo, pero no lo aplica al carro de él, es decir, a su personalidad. Por eso dice aquí Shammai, lo principal es hacer Torah Keva. Ahora, cuando uno entiende qué es lo principal, que hacer Torah Keva, es decir, haga que la enseñanza del judaísmo sea lo principal en tu vida, mi objetivo en la vida es mejorar mi personalidad. Sí, que se impregne, que tu vida se ¿Sabe qué? impregne. Interiorizarlo. Claro. Eso es. Entonces, cuando es así, ahorita podemos entender, esa es la parte personal. Por eso él dice que es lo más importante por ahora, es decir, es la primera etapa. Por eso dije que es como el título. O sea, lo principal es que uno sepa su identidad judía y por medio de esto empieza a trabajar sobre su personalidad. De esto podemos llegar a dos consecuencias. ¿Y cuáles? Uno es que dice, Emor me'at va'aseh harbe. Ahorita, ¿qué significa esto? Emor me'at va'aseh harbe es con respecto a Dios con uno. ¿Sí? Es la otra. La segunda etapa. Segunda Se habla poco y haga mucho. La primera era Hacer Uno Torah con Keva, que es uno consigo mismo. Uno consigo y ahora mismo. es uno Uno Ahora, consigo cuando uno ya entiende y trata de hacerlo, vamos a ver la consecuencia. ¿Cómo él va a hacer su servicio a Dios? Aquí el servicio de él a Dios va a ser una forma de habla poco y haga mucho. ¿Qué significa? Hay un dicho de Jajamín que dice El así, primero es uno con consigo mismo. uno mismo. con uno. No, porque es hacer Torah, es decir, uno está haciendo una reflexión personal y entiende cuál es su, para no repetir otra vez orden de prioridad, es decir, ahorita va a entender cuál es el objetivo y qué quiere lograr por medio de esto, toda esa vida judía que nosotros llamamos. Que pienso que es el trabajo más importante, ¿no? Es el primer trabajo que hay que hacer. Si también lo dijimos en Shabbat, es decir, cuando yo quiero acercar a alguien al judaísmo, por ejemplo, yo creo que el error tan grave que hoy en día hacemos es, cuando uno acerca al judaísmo, automáticamente empiezo con la práctica. Tú quieres ser ahorita una persona que quiere practicar judaísmo, hacer teshuvah, sí, entonces ¿qué tiene que hacer? Comer kasher. Y tiene que cuidar Shabbat. Y tiene que tener por eso de hogar. Y tiene que hacer eso y tiene que hacer el otro. Pero es un error muy grave, porque esas son las herramientas para llegar a ser una persona practicante. Entonces, ¿qué significa ser una persona practicante? Porque enseñar a la persona primero tiene que saber
que el judaísmo nos enseña de poder avanzar en la vida, poder progresar, poder mejorar. ¿Cómo lo hago? Ahorita quieres saber cómo lo hago, vamos a explicarlo. Una persona que hace esto, que hace el otro, cuál es la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero el primer trabajo que tengo que hacer yo con la persona que quiera acercar al judaísmo, explicarle cuál es el objetivo del judaísmo. Si no le explico cuál es el objetivo del judaísmo, no podemos seguir. No tiene sentido. Lo que esa etapa lamentablemente la saltamos. Entonces llegamos de una vez que hay que poner tefilín, pero él puede vivir 40 años y no saber por qué lo hace y cuál es el objetivo. Entonces primero tiene que trabajar, primero tiene que decirle, mira, yo quiero que tú seas así. Si mi objetivo en la vida es que tú seas una persona buena, que sepa colaborar, que sepa elevarte espiritualmente, que sepa autocontrolar, que sepa esto, que sepa el otro. Ahorita Dios nos dio una herramienta muy profunda que se llama el judaísmo. Pero no empecemos al revés, entonces se pierde. Igualmente aquí dice, hacer Torah Hakeva, ahorita amor me va a hacerme. En el judaísmo lo más importante no es la palabra, sino las acciones. ¿Qué quiere decir? La persona no tiene que hablar mucho. Así. Jajamim nos dicen algo muy interesante, y eso lo podemos ver gente. Generalmente cuando ustedes ven gente, ustedes pueden verlo. El Midrash dice así, Istera belegina kish kish karya. ¿Qué significa? Cuando yo tengo una kupá, ¿no? Una caja de kupá, y cuando la kupá está vacía, tiene 3 o 4 monedas y hago así, hace mucho ruido, pero está vacío. Cuando la kupá está llena, la alcancía, sí. Ahorita cuando tú agarras esto y la llena de monedas hasta que no hay espacio y hace así, no hay ruido. ¿Se dice igual que kupá de matrimonio? No, kupá, kuku. Con kupá. Entonces dice Jajamim, esa kupá, esa cajita, es igual como el ser humano. Cuando está lleno de acciones, no hace mucho ruido. Él actúa, no habla mucho. La persona que está vacía de acciones, tiene solamente 3 moneditas de acciones. Entonces, ¿qué pasa con él? Hace mucho ruido. Y es lo que dice aquí. Emor me'at va a ser bien. Cuando uno todavía no entiende lo que él quiere de la vida y solamente muestra que él practica y no sé qué y no el otro, ¿qué pasa con él? Habla mucho, usted puede verlo, es muy fácil de verlo. Uno viene y habla, tú sabes, para que sepa que no tiene nada, lamentablemente. Cuando una persona no habla mucho, hace, tú ves por medio de las acciones de él, que es una persona que sí lleva a cabo esos principios, es una persona que digirió perfectamente lo que dijo anteriormente, hace Torah Hakeva, porque él entiende cuál es el objetivo. Por eso hoy en día, lamentablemente, pero podemos ver que los Talmidei Jajamim grandes están escondidos. No lo vemos. Porque ellos no hablan mucho, no hacen mucho ruido, y dicen, y no sé qué otro. Cuando una persona tiene que, ahora si queremos entenderlo psicológicamente, podemos entender también. Cuando uno no hace mucho, no tiene acciones que lo están, no alabando, pero que las acciones que están representándolo, vamos a decirlo así. Entonces él necesita llenar ese vacío con algo. ¿Y cómo lo llena? Con palabras. Esas palabras también son vacías, no es vacío. Pero la idea es que una persona tiene que hacer ruido porque no hay acciones que están haciendo ese ruido, vamos a llamarlo así. Entonces, lamentablemente muchas veces nosotros caemos en esto porque vemos muchas palabras pero no vemos acciones. Es el problema. Por eso viene aquí, ese ya entre Dios y uno, porque ya es algo que uno sabe y lo único que lo sabe que es verdaderamente es Dios. Si uno no trabajó sobre su personalidad, es muy difícil que lo haga bien con Dios, porque no sabe lo que Dios quiere. Entonces él infla todo, pero las acciones no llegan a la práctica. Entonces cuando las acciones no llegan a la práctica, lamentablemente entonces no hizo nada. Entonces es la segunda etapa. Entonces vamos a repetir. Primera etapa dice hacer Torah Hakeva. Y la segunda etapa de Emor Me'at va a ser. Entonces dijimos, la primera etapa es cuando una persona entienda cuál es el objetivo en la vida. El segundo es que no habla mucho, sino haga mucho. ¿Y ese de dónde salió esto? Ese salió de una comparación entre Abraham y Efrón. Cuando Abraham vino quería comprar la tierra, el campo para enterrar. Entonces, pero al principio le dijo, no, yo te lo regalo. No me molesten, pero es algo de la mamita, si él no me trae. Pero 300.
Entonces, entonces Efrón le ofreció gratuitamente La cueva. la cueva. Y después le dijo, ¿y qué son para ti 400? Entonces después le clavó. ¿Qué son 400 ciclos de plata? Sí. El valor. Para Ahí Y era está mucha todo. plata. Entonces dice que Efrón es una persona que habla mucho y hace poco. Ajá. En cambio, Abraham vino era al revés. No hablaba, ya Él no habla y hacía. Y lo podemos ver. Abraham casi no habla. Solamente vemos acciones de él. Y por medio de las acciones aprendemos. Entonces, eso es prácticamente lo que enseña aquí Shammai. Así que uno para poder llevar a cabo otra vez lo que dijimos anteriormente, es por medio de más acciones, menos palabras. Ese con respecto, otra vez, como dijimos, entre Dios y uno. Pero ¿cómo uno lo hace por medio de uno y su prójimo? Y van a ver lo que dice aquí. Esa es la más difícil. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. ¿Se recuerdan que dijimos anteriormente en Mishnah 6 recibir a toda persona con una forma amable, dice? ¿Cómo dice Amparo? Sí, Con amable expresión. Eso, amable Recibir expresión. la paz y amar al prójimo. Es otra cosa. Pero anteriormente dijimos והווה דן את כל האדם לקו זכות. ¿No? Recuerda que ya dijimos ya una vez que uno tiene que juzgar a la persona de una forma positiva. Pero aquí dice, debe mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Utiliza otra palabra, no utiliza la palabra juzgar, sino mekabel. Mekabel es la palabra que se llama tolerancia. Es una palabra que se llama tolerancia. ¿Ok? En hebreo se llama soblanut. ¿Ok? Hay dos palabras en hebreo, para que aprendamos un poquito A hebreo. ver, me caber. Hay una palabra en hebreo que se llama sablanut, que es paciencia, y hay palabra que se llama soblanut, que es tolerancia. Y mira qué curioso, en el castellano son prácticamente sinónimas, pero ¿por qué el hebreo hace la diferencia entre las dos? Entre la paciencia y la tolerancia. No, pero en el No es lo no es lo mismo. mismo, no es sinónimo, Pero se paciencia y usan también tolerancia. como sinónimo. No. Cuando tú eres paciente no necesariamente No. eres tolerante. Tolerancia es Hay decir, diferencia. no sé qué dice en español, pero voy a explicar, creo que es así, pero la palabra tolerancia, es decir, soblanut en hebreo, es decir, aceptar, Al otro no quiere decir como- compartir sus ideas, pero aceptar al diferente. Las diferencias del otro. Exactamente. Entonces, lo que dice aquí, bebé mekabel, la palabra mekabel es una persona que se llama aceptar. ¿Ok? Ani mekabel, ¿qué es decir ani mekabel? Yo acepto, no solamente recibo, la palabra mekabel es recibir, ¿no? ¿Le cabel? Lekabel en hebreo es recibir, pero aquí quiere decir mekabel, aceptar. Entonces No, aquí hay doble trabajo. Por eso usted dijo que es Se difícil toma como y sea. tiene razón. Es decir, pero otra vez, cuando uno ya no habla mucho, se no hace mucho, uno ya que pasó la primera etapa que dijimos que es Asetorat Hakeva, que es una persona que sabe cuál es el objetivo del judaísmo, entonces tiene ahorita doble trabajo con su prójimo. ¿Y cuál es? El primer trabajo con el prójimo es Veve Mekabel. Primero hay que aceptarlo. Amén. Viene una persona ahorita con 13 aretes y 40 rastas y no sé qué, recibo. Primero le abro la puerta. Ahorita uno puede decidir, pero no lo va a hacer de una forma amable. Claro. Decir, mira, ya, ¿qué va a hacer? Tú eres judío, tengo que dejarte entrar. Pero entra, ya, rápido. Entonces viene aquí el trabajo, es doble. El primer trabajo es tener tolerancia, ser tolerante a los demás. Pero no ser tolerante por la fuerza, sino ser tolerante de sever panim yafot. Hacerlo en una forma amable. Noble. Ah. Entonces ya es diferente, es muy difícil. ¿Qué significa? Vamos a explicarlo. La idea es que cuando una persona diferente viene, cuando todos, el problema que nosotros nos educan hoy en día, que tiene que aceptar solamente a lo que piensa como tú. Cuando ya no piensa como tú, no tiene que hablar con él. Pelucas. Y es un problema hoy en día en la sociedad judía muy fuerte en Israel y más en la sociedad religiosa. Horrible. Sí. Ustedes pueden ver esto, ¿no? Es decir, que hay dos movimientos hasídicos, uno no habla con el ¿Cómo otro. le va? En el mismo judaísmo. Sí. Extremos impresionante. Ahorita, usted hace la diferencia y pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ponemos lo mismo tefilí, comemos lo mismo kasher, tenemos el mismo Shabbat, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mi ideología es diferente que tuya. ¿Qué importa? Y pretenden imponer la una sobre la otra. Es el problema. Es decir, cuando tú no aceptas lo que yo pienso, Ajá, no me sirve. Bien. es decir, sí. Entonces, por eso viene aquí primero, ahorita.
que tiene que ver esto con lo que dijo anteriormente. Si uno, una vez Rav Kook lo dijo, algo muy interesante. Dijo Rav Kook, él tiene un libro que se llama Orot, es un libro importante. Orot, luces. Y hay luces. Luces. Ajá. Y allá está hablando sobre la guerra. Tiene un concepto que está hablando sobre la guerra. Y él dice, ¿cómo podemos evitar las guerras en el mundo? ¿Cómo se puede evitar las guerras en el mundo? Es decir, entender que hay miles de caminos para llegar al mismo objetivo. Si entendemos que todos nosotros tenemos un solo objetivo y cada uno logra llevar ese objetivo en una forma específica, no va a haber guerras. ¿Qué significa? Yo siempre le doy esto en ejemplo de ejército, ¿no? En ejército, ustedes saben que, por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay un grupo de terroristas, ¿no? Y hay que atacar porque están en una casa aquí, y ahorita hay que agarrar los dos, o los cuatro, no sé cuánto hay ahí, y tenemos que atacar la casa y agarrarlos, ¿no? Para hacer esa operación, necesitamos, primero, los soldados que van a entrar a la casa. Si sean 4, 5, 10, no importa ahorita cuánto. Pero para asegurar que ellos estén tranquilos haciendo esto, necesitamos unos grupos aquí que respaldan. Necesitamos otro anillo aquí, ¿para qué? Para que vea que no viene otra. Es decir, necesitamos como 4 o 5 grupos para poder hacer una operación. Ahorita. Pero la misma operación. La misma operación. Algo que se sienta aquí, algunas veces dicen, mire, ¿por qué estoy haciendo aquí yo? ¿Estoy esperando? Yo también quiero entrar a la casa. Y ahí empiezan las peleas. Entonces, ¿quién pierde? La operación se anula. Sí, ajá. Pero cuando uno entiende, yo cumplo mi función, el otro cumple su función, el otro otra función, para un objetivo común, el objetivo se logra. Si nosotros entendemos que el judaísmo tiene un solo objetivo común para todos nosotros. Ahorita el Rebbe de Lubavitch lo vio de una forma, el Rebbe de Breslev lo vio de una forma, el Rebbe de Pez lo vio de una forma, y el rabino de Lita vio de otra forma, y el Rav Kook vio de otra forma. Cada uno lo vio de otra forma, ¿qué importa? Pero tenemos un solo objetivo y cada uno está dando su punto. Lo importante es que lo vieron. Cada uno lo vio de una forma. Sí, pero el problema es que esa visión fue excluida y no incluida. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo veo y solamente yo tengo la razón. No sé si el rabino lo dijo, puede ser los seguidores de ellos. Eso pasa mucho en la religión. Mucho. Es que estamos hablando. Es exactamente. Ahorita, ¿quién se perjudica? Todos. El judaísmo. Es como una guerra. Mira, hoy salió, hay un, hoy todo el mundo pierde en una me dijeron guerra. que salió un artículo y salió, me dijeron, no lo leí, pero me quiero y me dijo que salió un artículo que de un que seguramente va a ser un ministro ese gobierno nuevo en Israel. Y él habló con la gente de Shas, un partido religioso ortodoxo, no sé qué. Y él le dijo una frase que la verdad yo no lo escuché ya años, y gracias a Dios que lo dijo. Y lo dijo, ustedes no entienden que causaron algo muy grave. ¿Y cuál es? El odio al judaísmo. Ustedes causaron odiar al judaísmo. O sea, uno se queja del antisemitismo, pero nosotros también creamos. Pero sí, hablando, discriminación entre los mismos seguro. judíos, que Entre los mismos peor. judíos. Nosotros ahorita que estamos en Israel, para el Bar Mitzvah de Levi Perlin, nos estaban diciendo el odio que hay entre sefaradíes y esquenazíes. Y entre religiosas y religiosas. Sí, Es una impresionante. cosa que es una cosa Cuando impresionante. yo llegué a vivir a Perdimos el objetivo. Se perdió el objetivo. ¿Por qué? Porque no tiene la primera etapa que dijimos, que es hacer Torah Hakeva. Y entonces, ¿cómo era la Porque el judaísmo no está definido hoy. No está No, definido. porque la definición del judaísmo no la están haciendo según los principios y según la esencia y según lo importante, sino según la práctica, las costumbres, Es el problema. esas cosas. Entonces, Procedido. cuando las costumbres son diferentes, pueden causar odio, pero si el principio es el mismo, Exactamente. entonces uno... Y ese es el problema, que nosotros vemos el empaque y olvidamos el ¿Cómo regalo. fue la frase, perdón, de Shas? ¿Cómo fue la frase? Que No, de ese señor que es religioso también. ¿A él se lo dijeron? Él dijo a la gente religiosa, ¿Qué le porque dijo? no sé qué pasó Que le allá, hicieron no una vi todavía gana de hoy, Ujú. pero le dijo, ustedes, porque ¿qué pasa? Yo siempre lo digo, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy en día una persona que su bandera es de una forma bonita, pero prácticamente su bandera es contra religión.
Él tiene rabinos en su esto, todo eso, pero es contra religión. Es su bandera. Antirreligioso. Sí, total. pero no es antirreligioso. Lo dice de una forma mucho más bonita, que los religiosos tienen que ir al ejército y que tienen que empezar a trabajar y tienen que pagar impuestos y tienen que integrarse, etcétera, etcétera. Ok, está muy bonito. Adornado. Sí. Ujú. Tenía éxito que recibió 19 puestos. Ay, bastante. Y uno pregunta por qué. Y la respuesta es muy sencilla. Si no hace falta explicarlo. Es muy sencillo. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ya la gente le da asco al judaísmo. ¿Qué vamos a hacer? Lamentablemente. Si hoy en día le da asco a la religión judía. ¿Por qué? Porque la religión judía es discriminación. La religión judía es rechazo. Judías son maldiciones, intolerancia, Es miedo, etcétera. Gracias. Ay, ay. fanatismo. Y esto no acepta, es decir, y ese hay que explicarlo y inculcarlo, ¿no? Así que no podemos aceptar a la intolerancia y a las diferencias que causan. Y la gente no lo entiende, hacen sin querer, hay que entender. Hay mucha gente que lo hacen sin querer. Y cuando uno lo hace sin querer, él no siente culpable, entonces es mucho más grave. Entonces él dice, ¿qué quiere de mí? Yo no hice nada. ¿Café o té? Entonces es el punto. Rabbi, Pero, ¿sabe qué es lo contradictorio? Que en la religión judía lo que más te enseñan es la tolerancia. Y toda esta guerra entre estos religiosos carecen de tolerancia. por eso, O sea que ellos tampoco están... es que estamos hablando. Pero ¿dónde está la falla? ¿Dónde está la falla? La falla es que nosotros no nos enfocamos en el objetivo común Sí, del judaísmo. el camino del Si destino. Zarathustra habló sobre las naciones, es decir, si las naciones hubieran entendido que todos nosotros tenemos un solo objetivo, como nosotros decimos todos los días en la tefilá, que Dios será el rey de todo el mundo, no solamente de los judíos. Y tenemos el mismo Dios, y vamos a hablar de los musulmanes y nosotros tenemos el mismo Dios, los cristianos y nosotros tenemos el mismo Dios. Si es otra forma, si es bien por Jesús, o por Muhammad o por Moshe, es la diferencia. Es la diferencia, pero es el mismo Dios. Y entonces, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué tú quieres exterminarme? ¿O por qué quiere uno bajar al otro para decir que lo de uno es mejor? Lo mío es mejor para mí, porque es para Es mí, el problema. es lo mío. Pero no quiere decir que el que es cristiano, el que no, para él es una forma de llegar a Dios. Es el problema. Claro. Entonces, por eso Shammai empezó de ese Cuando punto. uno- Por eso Shammai empezó a hacer Torah Keva, empezó de ese punto principal. Es decir, yo siempre pienso que cuando no hay definiciones de cosas, el camino está muy torcido. Viene el caos. Cuando usted no sabe a dónde quiere llegar, el camino se duerme. Entonces, igualmente, una vida matrimonial, una vida social, una comunidad, una sinagoga. Si una persona no tiene todo está escrito en la mente y dice, miren, lo que yo quiero, ese no sirve, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nunca había una definición de las cosas, entonces yo no sé a dónde quiero llegar. Una empieza a trabajar con una empresa, abre una empresa, pero tu pregunta, hoy en día, ustedes saben que aquí es a nivel de, yo lo vi en Venezuela y aquí también, yo creo que en cualquier lado, que el Estado te exige poner, no sé si ustedes ven, cuando ustedes van a unas fábricas, ven que hay en cualquier fábrica, cuando tú entras, tú ves misión, nuestra misión. Es algo que el gobierno lo obliga, creo, ¿no? Es una obligación. Todas deben tener. Y hay que entender por qué, es decir, no es por fastidiar, porque el Estado te va a ayudar, pero quiere entender, tú ahorita montas una fábrica, pero ¿cuál es tu visión, como dice, y cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quiere llegar? Trazar un objetivo, si no está trazado, el caos. Exactamente, Lo igualmente en mismo. el judaísmo, Lo mismo. igualmente en la educación, Es un buen en ejemplo. cualquier cosa, ¿no? Todo Entonces por eso nos dice aquí, primero una persona tiene que saber ahorita. Dijimos que la tercera etapa es Vevene Kabel, primero que tenga la tolerancia, pero el problema es que la tolerancia algunas veces viene por la fuerza, como dijimos. Por eso dice Vevene Kabel, ¿Qué es eso, Vino? por la fuerza. Por la fuerza. Le necesito un café y la Tranquilo. Entonces dice Vevene Kabel et kol ha'adam. ¿Qué significa Vevene Kabel et kol ha'adam? Besever panim yafot. Dice Vevene Kabel et kol ha'adam, es decir, reciba a toda la persona. ¿Y qué significa? integral. Aquí quiere decir, podemos tener diferencias,
de pensamiento, de ideología, de forma de ver la vida. Podemos tener diferencias. Pero si yo te veo como una persona primero, antes de la ideología, un ser humano delante de mí, entonces yo te acepto. Si cuando uno entiende que aquí está, no importa la profesión, el nivel económico, nivel social, nivel intelectual, ideología, no ideología, lo primero que yo veo aquí es que una criatura de Dios. De eso mismo. Ahorita cuando tenemos esto, tengo la tolerancia. Porque yo te acepto como persona. Yo no hablo como un perro. El perro tiene otra ideología, es verdad. Pero el ser humano tiene la misma ideología. No es la misma ideología, perdón, pero tiene la misma imagen. Esta es la palabra. ¿Ok? Por eso tenemos que hacerlo Beseder Panim Yafot. ¿Qué significa Beseder Panim Yafot? Cuando uno lo hace con la cara, nosotros sabemos que la cara es la parte más importante del ser humano, ¿no? Sí, el corazón, tenemos mente, pero todo se refleja por medio de la cara. Lo primero que ve el otro. Pero todo se refleja en la cara. Cuando una persona afuera de nosotros tiene problemas, ¿dónde se refleja? La cara. Siempre se refleja en la cara. ¿Por qué? Porque la cara, nosotros sabemos que es la parte Espérate, bueno, que a mí me llaman que es la, llamamos Ok, listo. la parte del alma del ser humano, se refleja en la cara, ¿no? Por eso dice Kikaran Or Panav, ¿no? Está escrito sobre Moshe. Repita eso, Rabino, por favor. Es decir, el reflejo del alma, el reflejo de la parte espiritual del ser humano se refleja en la cara. ¿Cómo lo vemos? Moshe Rabbeinu está escrito que él tenía luz en la cara. Yo pienso en la cara y después en los ojos. Moshe Rabbeinu está escrito que... Está escrito en la Torah que Moshe Rabbeinu se alumbró, Sí. que la cara de él se alumbró. ¿No? Ustedes algunas veces pueden ver películas o fotos, imágenes de Moshe que tienen cuernos. Sí, de luz. Es un error. Ajá, es un error. Porque no es una luz, no es una lámpara. Sino Moshe Rabbeinu tenía una luz en la cara. Y si una persona lo puede ver, que tiene algo especial. ¿Por qué? Porque la parte espiritual se refleja por medio de la cara. Por eso dice, cuando usted tiene la tolerancia a su amigo, tiene que hacerlo con una cara amable, agradable. Porque si no, él entiende, que tú piensas que no entiende, y si tú no vas a tener tolerancia para él, no va a tener tampoco que él tenga tolerancia para ti. Es decir, que aquí terminamos ese triángulo, ¿no? Lindo, David, muy lindo. O sea, aquí tenemos un triángulo. El triángulo es entre uno y consigo mismo. Ese repite mucho el Pirkei Avot. Mucho el Pirkei Avot. Es decir, que uno consigo mismo tiene que entender quién es, cuál es el objetivo de mi vida. Y otra vez, eso hay que repetirlo miles de veces, porque la gente no lo sabe. Sabe, pero no lo pone delante de ellos, lamentablemente. No lo pone en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, yo lo dije aquí en Shabbat, ¿no? Es decir, yo repito ese 40 veces a la semana, ¿no? Pero la idea es que, ¿y por qué lo digo? Porque entra por acá y sale por allá. ¿Por qué entra por acá y sale por acá? Porque es algo que exige de uno cambiarse. Y lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a cambiarse. Sí, no es fácil. Entonces es muy fácil de comer kasher. Hay que entender, comer kasher, cuidar Shabbat y ponerte fines es lo más fácil que hay. Lo difícil es llevar a la Lo práctica. difícil, exactamente, lo difícil es en la práctica. Yo dije aquí un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ahorita yo tengo un perro, ¿no? Yo con mi perro. Yo le digo al perro, mira, siéntate. Él se sienta y yo me siento. Por ahora somos iguales. Sentados. Los dos sentados. Después nos trae café a mí, él le da agua. Y él toma y yo tomo. A mí me trae la comida y él le trae el huesito y él come y yo como. Es decir, el animal y el ser humano están muy parecidos. Parejo en ese Pero momento. cuando... Entonces yo practico y él practica. Él está entrenado y yo también estoy entrenado. Pero ¿dónde empieza la diferencia? Cuando él ve un gato y no puede controlarse, empieza a lanzar y corre detrás del gato. Y cuando yo veo a una persona que no me gusta, como ahorita yo actúo. Entonces si yo también me pongo bravo y hablo mal de él o le grito, actúo igual como el perro. Entonces no hay diferencia entre mi perro y yo. ¿Por qué? Porque yo no sé a dónde quiero llegar. Qué buen ejemplo. Entonces, pero cuando una persona dice, no, el perro, ¿y qué vamos a hacer? El gato no hay que hacer. Pero yo sí logro, sí practicar judaísmo. Y lamentablemente, allá es la prueba, otra vez, la prueba no es el momento que todo está bien y que Purim todo el mundo toma, en Kippur llora, esa es gran cosa. La idea es cuando hay prueba, ahí es la pregunta. Cuando te toque En lo bueno y en lo malo. Igual. Porque en lo bueno también, Sí. o sea, cuando todo está bien, uno tal vez se olvida.
Seguro, ¿Y cuando pero pasa? cuando todo está bien, el conflicto es menor. Hay otros conflictos cuando todo está bien, pero en la parte del autocontrol yo pienso que cuando todo está bien, pero cuando ya hay un problema, ahí es la pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Eso es lo que Sí, usted siempre nos dice que es la prueba. es la prueba siempre. Pero entonces estábamos en el triángulo. Entonces, Uno uno consigo mismo. Consigo mismo. Cuando uno consigo mismo es completo, ¿qué significa? Que él sabe quién es, sabe a dónde quiere llegar, él sabe los objetivos en la vida, sabe el orden de prioridad en su vida, sabe a dónde quiere Tiene llegar. una hoja de Son ruta, cosas, una hoja de ruta, seguro, como una diga. persona tiene que saber esto. Entonces, él puede ahorita estar bien con el Dios y también puede estar bien con el prójimo. ¿Y cómo? Con Dios puede estar bien porque él dice, mire, Dios no quiere palabras, Dios quiere acciones. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que, por ejemplo, es también para la parte negativa, ¿no? Nosotros decimos que la mayoría, no todos, hay algunos mitzvot que son sentimentales, ¿no? Por ejemplo, como es el Shabbat, que dimos los 10 mandamientos, uno de los principios de los 10 mandamientos, algunos son sentimentales. ¿Qué significa? Dice, mira, no puedes desear lo que no te pertenece, ¿no? El hecho que tú deseas, Eso no es como Es eso un es pecado. emocional, más Sí. bien, no tanto Emocional. emocional. sí, ¿qué dije? Sentimental. Ok, emocional. Creo que es perdón. emoción. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo una persona puede ahorita controlar su parte emocional? Si Maimónides dice, si yo ahorita veo un carro y digo, miren, me gustaría tener este carro, cometí la prohibición de la Torah. Teniendo claro los principios. Entonces, si yo hago todo, mando gente para que lo compro y logro de comprarlo, cometí la otra prohibición de la Torah. Tenerlo. Entonces, el único momento que me pasó en la mente de querer y desear algo que no es mío, es una prohibición. Entonces, Pero si preguntar- yo veo que Margie tiene una camisa que a mí me gusta, yo digo, qué linda camisa. Yo no, la es quiero. otra cosa, eso no hay problema. Entonces el problema Eso no hay es- problema. ¿Cuándo sería el problema? No, cuando dice, Fácil. mire, me gustaría tener esta camisa. Ah, esta. Sí. Ah, Y como yo para que sea, ¿y cómo hago para que Pero eso no hay sea? problema. Me gustó hoy. Pero cuando yo digo, mire, yo quiero decir, qué esta. bonita camisa y No te la comprar. Ahí es el problema. Exacto, pero no es que Pero quiero no mismo. esta. Ahora te la pregunta, es la pregunta, ¿cómo uno logra de controlar esa parte emocional? Teniendo los principios claros. Eso te ¿Y lo da cómo? Por medio de la parte intelectual. Total. ¿Cómo? Cuando yo trabajo y decir, lo que no me pertenece no es mío y no me No me interesa. conviene, no lo necesito. Entonces, cuando no es mío y no me interesa, ni me pasa en la mente desear algo que no me pertenece. Entonces, vemos que también la parte emocional, ¿de dónde se logra de controlar? De la parte intelectual. Por eso dice aquí, hace Torah que va, haga. Es un trabajo. No es algo que tú puedes decir, mira, así, no. Es un autotrabajo muy fuerte. Entonces, es el triángulo. Y ahorita ahí podemos llegar que Dios quiere que hagamos cosas. Y después con el prójimo también. Porque si yo entiendo cuál es mi objetivo, entonces uno sabe lo que quiere hacerlo. Entonces ya actúa de una forma diferente. ¿Ok? Es lo que dice aquí Shammai. En la medida que entendemos que cada uno de nosotros somos únicos, vinimos a cumplir algo único, no necesitamos lo que tiene el otro para cumplir nuestra misión. Exactamente. Y ahí se nos va ese enredo. Se Y va. por algo es que no Sí. lo tenemos. Pero no Y es un trabajo permanente, no es fácil, ¿ah? No, eso no es Es fácil. fácil porque además Y por algo no hoy en día tenemos lo que no vivimos en un tenemos. mundo Cuando tenemos donde te también. bombardean a tener, Que eso también es y porque difícil. tanta Y ahorita gente- hay otra cosa que es un poquito más porque no profunda. sabe manejar eso. Hay otra cosa un poquito más profunda. Como a ustedes les gustan cosas profundas. Lo dice el libro que se llama K'tava Kabbalah, ¿no? Es un libro que dice cómo uno logra. Entonces es también algo interesante. Él dice, pero para entender esto tenemos que agarrar una cosa de la Torah. Eso lo dijimos una vez. La Torah dice sobre Yosef, que Yosef tenía, cuando lanzaron a Yosef al pozo, la Torah dice que el pozo era vacío y no tenía agua. Porque tienen que decir si está vacío, porque no tenía agua, si igual se tenía que estar Exactamente, es la vacío. pregunta de la Gemara. Contesta la Gemara y dice, sí, el pozo estaba vacío, que no tenía agua, pero sí tenía serpientes. Y escorpiones. O sea, estaba vacío de agua. ¿Hasta qué Estaba vacío de significa? Torah. De Eso, Torah. Jamín, Ajá, ahora de tiene vida. una explicación sobre esa Gemara. Y él dice algo interesante. Dice, el ser humano tiene como un disco duro de llenarse. Ese disco duro nunca se queda vacío, siempre se llena completamente.
Hay que ver con qué lo llenamos. Exactamente. Ahorita, cuando uno se llena esos con principios, con objetivos, con valores, con todo eso, ya no tiene espacio para lo malo, hasta ni a la emoción negativa no tiene. Pero cuando uno no se llena ese disco duro de cosas positivas y queda un espacio, ese espacio no se queda vacío, y lamentablemente es donde que no ocupa con la parte de las serpientes. Que la parte de la impureza, como tú dices, o la parte de la aporta, puede ser acción negativa, puede ser droga, puede ser bebida, y puede ser emoción negativa. Entonces cada uno como lo deja llenarse, vamos a llamarlo El así. complique es cómo llenarlo. Por eso dice aquí, Esa es la vaina. por eso dice, שמאי ותעשית מות חכבה, אמור מעט ועשה הרבה, והם מקבל כל אדם בספר פנים יפות. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo tengo que salir. Son las 9:40. Ah, ¿hasta cuándo tenemos? Yo puedo un cuarto a las 11. Ok. Entonces hacemos otra Mishnah. La 11, tú. Empezamos la segunda, ¿verdad? Sí. Ok, la 16, ¿no? No, pero venga, Rafa, ¿y entonces qué pasa con lo que dice en el librito ese? ¿Qué? Usted dijo que la parte más profunda. Esto. ¿Haga eso? Este libro, el libro Sí, dice... Lo del pozo, llenar, ¿cómo lo llenas? llenar el Porque disco. Él dice que cuando uno se llena de amor al prójimo, uno se llena de amor a Dios, uno se llena de amor al judaísmo, uno se llena de principios y valores, Sí. entonces no deja espacio para lo malo. Mira, es Seguro. como cuando uno se levanta por las mañanas que se tiene que lavar las manos. Como el alma ha salido del cuerpo, queda espacio para que entre la impureza. Por eso nos tenemos que lavar las manos. Siempre que hay un vacío, entra lo Siempre, la normalmente impureza, eso lo lo explicamos, negativo. Eso lo explicamos. No sé, pero ¿por qué no La entra impureza- ¿por qué entra la impureza y no entran cosas buenas? Si hay un vacío, ¿por qué no entra lo bueno también? Vacío, pero falta una palabra solamente, vacío de vida. Cada vacío de vida Trae negativo. trae la impureza. Por esto un muerto es lo más impuro que hay, porque le falta 100% de vida. Una mujer que está menstruando Es importante tiene una aclarar. parte de vida de muerte, sí, que se perdió. Es Por eso explica. es importante que it's a life of life. Ahorita, hay un dicho que dice, Rasha'im behayem keruim metim. Los malvados, aunque están vivos físicamente, Muertos. consideran muertos. Muertos. Y los ¿Cómo podemos muertos saber? que son buenos están como vivos. ¿Por qué el pobre considera muerto, lamentablemente? Porque el pobre se considera que es muerto. Está escrito, Ani Hashuf Kamet. ¿Por qué? Porque El muerto considera, ¿no? Que es, considera como muerto. Muerto. ¿Por qué? Porque no puede aportar, no tiene vida. Lamentablemente la sociedad no le toma en cuenta. no lo toman en cuenta. Pero eso es por la sociedad, no por, Por el eso. pobre. Sí, Pobre sí, pero tal la vez Gemara no vive en puede ese aportar. mundo, no vive lo... Es decir, hay lo ideal, Eso, pero hay pobres que pueden aportar. seguro, pero le cuesta, porque hasta que no lo conozcamos. Sí, Si la puerta no está abierta automáticamente. pero tal vez le cuesta a uno, pero tal vez Y si se aporta, y si Seguro. el pobre aporta. no Pero la idea es que Todos nosotros lo podemos es un hacer. cambio que nosotros tenemos que hacer la sociedad, pero el judaísmo reconoce la debilidad de la sociedad. Pero venga, si el pobre aporta, ya no se considera muerto. No. ¿Qué quiere decir aportar? Aportar a la Servir a- sociedad. ¿Qué es aportar? Dar un consejo. significado, tener... Cualquier Enseñar, o sea, en ese Cualquier sentido. cosa, una persona que da sonrisa todas las mañanas es una Eso es cosa. un aporte, por eso quiero que Pero especifique el que- problema es que nosotros como sociedad, cuando viene una persona con la ropa sucia o viene con una Tendemos persona... a rechazar. Entonces dice, no rechazar, pero si Intolerancia. es No un tiene nada que dar, problema, no eso, no voy a pedir consejo de ese señor. No tiene nada que dar. Uno lo, ya Entonces lo- uno que no puede aportar, lamentablemente considera una persona muerta. Por eso una persona que tiene lepra, también considera una persona muerta. Pero por la zona, o sea, ¿Por qué? Porque está fuera del campamento. ¿Cuál es la Aislado. persona Aislado. leprosa está aislada. Entonces, si está aislada no puede aportar. Sí, por eso dice... Pero nosotros somos los que nos estamos aislando. No, ahí es una lección que le damos, porque él habló mal. Ah, El leproso entonces no leproso porque habló mal. habló mal. Así antiguamente, un día no tenemos esto, pero Miriam, la hermana de antiguamente Moisés, la no persona que habló mal, la zona Esa mal, ya le- entonces tenía lepra y la ley dice que te va a aislarlo. Y la lección es muy sencilla. Dice, mira, tú querías aislar a prójimo, te vamos a aislar para que tú sientas que es estar aislado de la sociedad. Pero en ese tiempo que está aislado, es una persona muerta porque no puede aportar a nadie. entonces Entonces vamos tenemos que hablando de entender, la la... persona egoísta, la persona que está apartada de la comunidad, También se es una considera persona muerta. muerta. Hasta no solamente esto, el judaísmo dice Maimónides, dice Maimónides, "Aporesh min darkei tzibur, en lo halek olam haba".
es una persona que aparte de la sociedad no tiene parte del mundo venidero. ¿Y qué significa una persona apartada? Uno que no participa en los momentos tristes y los momentos felices. alegres, felices de la comunidad donde él vive. Hay que estar en todo. Si yo puedo poner 4 tefilín al día, yo puedo rezar todo el día, y puedo estudiar todo el día, pero si yo no me siento parte de la sociedad, no tengo parte del mundo venidero. ¿Por qué? Podemos entender ahorita. Porque tú no cumpliste nada en tu vida, No porque nunca aportaste. aportaste. Nada, ¿y qué hiciste? Aportaste a ti. A ti no sirve. Yo no necesito que aportes a ti, necesito que tú aportes a los demás. Por eso el judaísmo no está de acuerdo que uno tiene que aislarse. Pues por Ahora, es eso- verdad que existe el concepto, perdón, existe el concepto de Itbodetud, de Rabbi Nachman Breslev, pero allá ¿Qué es ese concepto? Itbodetud es un concepto que una persona tiene que como ir a la montaña y Como un relax, verano. como un relax, una meditación, ¿no? Si una persona Tener va, espacio uno con Dios. pero es solamente una Pero necesidad eso lo puede hacer uno en el carro. extrema. Si solamente cuando una persona está en una crisis, llamamos, necesita utilizar esto, está bien, pero no como forma de vida. Pero hago una pregunta. La meditación como tal. Pero La meditación está de tefila, hay que Ah, aislarse, una uno puede pregunta. hablar con Dios en un ratico que Eso. tenga. Seguro, sí, sí. Yo voy en el carro y voy. O sea, en la ducha. No, por eso yo digo, sí, tiene toda la razón, es el mejor momento. Pero el Rabbi Nachman Breslev, para incluirlo, ¿no? Para no excluirlo, sino para incluirlo, es un rabino importante, y él dio mucho énfasis sobre esto. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque los Hasidim de él hay que entender también qué tipo de Hasidim son. Entonces, esa gente sí necesita algunas veces aislar, porque ellos vienen generalmente, porque esos son movimientos de Teshuvah, y ellos vienen generalmente de una mala influencia de la sociedad. Porque, Perdón, yo me Generalmente la gente de Breslev no son gente que nacieron así, ¿no? Los Hasim son los... Con los kippah blanca esta grande. gente que se No, aquí afuera de esta casa no ve. En Israel se ve. Que el tipar blanco, la camisa blanca, el pantalón negro, así. pero No, pero Breslev. Los de Breslev. No, él tiene un Breslev. Ajá. Porque él dice que las personas, todo el mundo tiene derecho a retornar y estar cerca Sí. de Dios por más. Él está tocando más el nivel, vamos a decir, él es también dentro del rango vamos a que llamamos hasídicos, ¿no? Los hasídicos en general están asignados a la gente, vamos a decir, menos intelectual, vamos a decirlo, más ignorantes. ¿no? Que hacen Porque- las cosas por... No, porque la dicen gente por que fe, no por fe. tiene la capacidad de estudiar y profundizar y todo eso, entonces el hasídico le ofrece algo muy sencillo, o sea, baile o alegre o no sé qué, algo muy sencillo. Entonces hoy en día ya avanzó, ¿no? Pero en principio, estoy hablando del principio. Pero aquí viene el ejemplo de los de Breslev. O sea, Ahora ya vamos a sí, explicar. ah. Entonces, pertenece a ese rango, Movimiento. ¿no? Pero hay también Breslev que está más asignado, que tenía mucho éxito, más a la gente que estaba bastante perdida, ¿cierto? Ustedes van a ver que la mayoría de la gente de Breslev son gente que estaba o malandros o drogas o no sé qué. Esa gente, Que tuvieron una sí, experiencia muy de vida fuerte, muy fuerte. así. La mayoría de ahí son gente que puede ser que tiene 4 asesinos atrás, ¿sí? No todos, Y Hasbahara, eso no. te Shuvah. Y ellos hicieron Teshuvah, Son porque parte de él, Teshuvah. el único que logró, yo Darles pienso que una son esperanza. a ellos. ¿Por qué? valiosa. Porque ellos tienen una fuerza, como Resh Lakish, ellos tienen una fuerza. Resh Lakish era un malandro grande. Sí, sí, yo. Y cuando él una vez vio a Rabbi Yohanan era Muy un hermoso. rabino muy bonito, ¿no? Entonces él estaba bailando en el río y él pensaba que es una mujer. Y cuando él vino, quería atacar y vio que es hombre. Entonces le dijo Rabbi Yohanan a Resh Lakish, le dijo, mire señor, yo tengo una hermana que es más bonita que yo. Si tú sigues lo que yo te digo, yo te lo doy. Y así fue. Y Resh Lakish superó a Rabbi Yohanan. En el grandeza espiritual y Sí, todo. superó a Rabbi Yohanan. Ahora, ¿por qué? Porque Resh Lakish tenía una fuerza tan grande, solamente que estaba desviada al camino incorrecto. Y lo que hizo Rabbi Yohanan es un trabajo muy sencillo. Potencializárselo. Exactamente. Sí. Llevar esto y canalizarlo al camino correcto. Sí. Lo que hizo Rabbi Nachman es igual. Rabbi Nachman prácticamente lo que hizo. Entonces él dice, a esas personas, ellos sí necesitan esa parte que se llama Itbodelut. Ellos sí necesitan esa parte de apartar de todo lo malo o negativo que estaba con ellos. Y por eso tienen que salir de allá y encontrarse. Pero uno, normalmente, que tenía una vida normal, no necesita todo eso para hacerlo una forma de vida. Sino, hay momentos que uno dice, mira, déjame tranquilo, no quiero hablar con nadie.
ese existe. Sí, claro. Uno quiere estar solo porque tiene que estar así, limpiar la mente. Igualmente aquí. Ok, por eso Aramhal, por ejemplo, que no es del movimiento de Rabbi Nachman, ¿no? O sea, Aramhal, que es más, vamos a decir, equilibrado, vamos a decir, no toca más la parte. Entonces él dice, no pensemos que servir a Dios y ser una persona elevada es por medio de ayunos o por medio de aislarse y todo eso. Porque él está hablando a otro grupo de personas. Él está hablando sobre personas que no tienen esa crisis de vida. Y él decía, como él dice, es lo correcto. Y él decía que servir a Dios era entonces ¿cómo? A través de la Pues vida, él es muy sencillo, o sea, Aramhal es muy sencillo, llevarlo, como hablamos ahorita, llevarlo a la práctica en una forma de conducta, de comportamiento, ese judaísmo para con uno mismo, con el prójimo y con Dios. eso. Una vida Aramhal es muy sencillo en esto, muy Y sencillo. es a través de Ya la lo mejor es experiencia humana hablar de de todos los su días. éxito, Yo creo que las dos Sí, cosas. yo creo que no debemos repasar. Porque está atendiendo muy bien a las otras Diario. Porque en el estado de vida con Dios uno necesita hablar y conectarse con Dios Seguro. en ese espacio de hablar con Dios. Exactamente, Y pero el judaísmo no te rechaza vas ahí aislado, eso. El judaísmo rechaza el aísmo. Y Pues como no cada podemos. uno que nace. Es que es muy fácil uno ser espiritual lejos de todas Sí, en la montaña. Sí, no. La cosa Por es eso, uno ok, de- terminamos aquí. Entonces, esa es la idea de esta misma. La próxima vamos a ver la 16. ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo nos vamos a ver? Eso organicemos.